Cuando era chico, mi familia se mudó a una casa bastante grande en las afueras. Era de una sola planta, con varios cuartos y un altillo enorme, al que casi nunca subíamos. Para mí era solo un lugar viejo, con olor a madera húmeda y polvo. Nunca pensé que ese altillo me iba a marcar para siempre. Las primeras semanas fueron normales. El barrio era tranquilo, y la casa, aunque media avenida a menos, nos parecía perfecta. Mi pieza quedaba al final del pasillo, lejos de la cocina y el living. A la noche me dormía escuchando a mi vieja viendo televisión y a mi hermana charlando. Todo era bastante común, hasta que empecé a escuchar algo raro, siempre de noche, cuando ya todos dormían. Se oían pasos, no en el pasillo ni en la calle. Venían del techo, justo arriba de donde estaba mi cama. Eran pasos lentos, de alguien caminando en el altillo, y cada vez se acercaban más. Al principio pensé que podían ser ratas, o algún bicho que se había metido por los agujeros de ventilación, pero con los días se volvieron demasiado claros. El piso crujía igual que cuando alguien de verdad camina. No eran ruidos livianos, sino pasos pesados, firmes, como de persona. Una noche escuché cómo arrancaban desde el extremo del pasillo, arriba de la pieza de mi vieja, y se iban acercando de a poco. Yo me quedé duro en la cama, escuchando cómo se frenaban justo encima mío. Sentía que si levantaba la mano, iba a tocar los pies de alguien. Lo peor era que al día siguiente nadie más había escuchado nada. Mi hermana se me reía en la cara, diciendo que tenía demasiada imaginación. Mi vieja insistía en que seguro eran gatos o mapaches, pero yo conocía la diferencia. Eso eran pasos humanos, de alguien moviéndose despacio. Con el tiempo empezó otra cosa rara. Mis cosas aparecían en lugares equivocados. Un libro que dejaba en el escritorio amanecía en el living. Mis juguetes terminaban en la pieza de mi hermana, aunque ella juraba no haberlos tocado. Eran detalles chicos, pero constantes. Una noche vi un agujero en el techo de mi pieza. No era enorme, pero lo suficiente para ver que estaba justo arriba de la cama. Lo más raro es que en el altillo no había ningún agujero igual. Era como si lo hubieran hecho de arriba para abajo, como un ojo negro mirándome. Después descubrí más agujeros en otros cuartos, en el de mi vieja, en el de mi hermana, hasta en la cocina, siempre en lugares clave, como si alguien quisiera espiarnos desde arriba. Eso me convenció de que no eran animales. Había otra cosa ahí. Intenté contárselo a mi vieja, pero se enojaba. Decía que no inventara historias, que bastante quilombo tenía con la casa. Así que me lo guardé y pasé muchas noches en vela, con la sensación de que alguien me miraba desde esos agujeros en el techo. Años después, cuando ya nos habíamos mudado, salió el tema en una cena familiar. Mi hermana, que ya era grande, confesó que también escuchaba los pasos en el altillo. Nunca me lo dijo porque tenía miedo. Siempre sentía que se acercaban a su pieza y prefería hacérsela dormida. Lo más jodido fue lo que contó mi vieja. Dijo que durante una remodelación habían encontrado algo en el altillo. Nunca nos lo había mencionado. Había un colchón viejo, lleno de manchas, botellas vacías y basura apilada en una esquina, como si alguien hubiera vivido ahí arriba. La idea de que alguien pudo haber estado escondido en nuestra casa me dejó helado. Recordé los pasos, las cosas que aparecían movidas, los agujeros en el techo. Todo tenía sentido. No era un fantasma, era alguien real, viviendo sobre nosotros y mirándonos. Nunca supimos quién era, ni cuánto tiempo estuvo. El altillo no tenía acceso fácil desde afuera. La única entrada estaba dentro de la casa. Eso significa que de alguna forma esa persona tenía que bajar en algún momento, sin que ninguno lo notara. Algunos dicen que capaz eran vagabundos, que se metían de vez en cuando, pero los agujeros estaban demasiado bien ubicados, y el colchón parecía haber estado años ahí. Era como si hubiera hecho de ese lugar su casa, y nosotros nunca nos dimos cuenta. Hasta el día de hoy me lo sigo preguntando. ¿Nos miraba mientras dormíamos? ¿Se habrá metido en nuestras piezas en la noche? ¿Alguna vez se paró al lado de mi cama sin que me diera cuenta? Los pasos que escuchaba todavía me persiguen en sueños. No sé si era un intruso real o si mi mente de pibé exageró todo, pero las pruebas estaban: el colchón, la basura, los agujeros, y lo que más me da escalofríos es que nunca supimos cuándo se fue. Simplemente dejamos la casa. Pero, ¿y si seguía ahí? La sensación de vulnerabilidad
nunca se me fue. Vivir sabiendo que alguien pudo haber estado escondido sobre tu cabeza, mirándote en silencio, es algo que te marca. Desde entonces, cada vez que alquilo un lugar, reviso el techo y el altillo de arriba a abajo. Si alguna vez escuchás pasos en tu techo, no lo ignores. No supongas de entrada que son ratas o caños viejos. Podría ser alguien más. Yo aprendí eso de la peor manera. Y todavía me pregunto qué hubiera pasado si alguna noche me animaba a subir a revisar. Lo cuento porque sé que muchos pensarán que es solo otra historia de internet. Pero yo lo viví. Y cada vez que escucho un crujido en una casa vieja, me acuerdo de ese colchón tirado en el altillo y de los pasos que se frenaban justo arriba de mi cama. A veces me pregunto si mi vieja sabía más de lo que contaba. Cuando nos confesó lo del colchón en el altillo, lo dijo rápido, como sacándoselo de encima. Nunca entró en detalles, y cada vez que quise volver a preguntar, me cambiaba de tema, como si quisiera cerrar esa puerta para siempre. Con los años empecé a leer casos parecidos en internet, gente que descubría intrusos viviendo escondidos en su casa, algunos durante semanas, otros durante meses, pero ninguno con agujeros hechos para espiar. Eso es lo que más me persigue. No era alguien que solo buscaba refugio, era alguien que quería mirarnos. Recuerdo una noche en particular. Yo estaba medio dormido y sentí como si algo cayera arriba, en el altillo. No fueron pasos, fue un golpe seco, como si se hubiera caído algo pesado. Me quedé escuchando, temblando bajo las sábanas, hasta que el silencio volvió a apoderarse de todo. Nunca me animé a subir solo al altillo. Lo más cerca que estuve fue cuando ayudé a mi vieja a guardar unas cajas en la entrada de la escalerita. Desde ahí arriba me llegó un olor agrio, como de sudor viejo mezclado con polvo. Ella no lo notó, pero yo lo sentí al instante. Después de mudarnos, durante mucho tiempo tuve la costumbre de mirar los techos en cada lugar nuevo donde vivía. Mis amigos se reían, decían que estaba paranoico, pero la verdad es que yo no podía evitarlo. Tenía que asegurarme de que no hubiera agujeros ni rastros de alguien espiando. Con el tiempo me di cuenta de otra cosa. Nunca encontramos cerraduras forzadas ni ventanas rotas. Eso significa que esa persona entraba y salía por la misma puerta que nosotros, usando los mismos accesos. Tal vez lo hacía cuando estábamos en la escuela o cuando salíamos a hacer compras. Pensar en eso me da más miedo que los pasos mismos, porque implica que estuvo caminando entre nuestras cosas, respirando el mismo aire, bajando a nuestra cocina, quizás hasta tocando nuestra comida, y nosotros nunca lo notamos. Todavía me acuerdo de los agujeros en el techo. A veces creo que los soñé, pero no, estaban ahí, porque hasta mi hermana admitió que los había visto. Ella decía que trataba de ignorarlos, porque le daba miedo pensar en quién estaba del otro lado. Algunas noches me despierto de golpe y me parece escuchar de nuevo ese crujido de pasos sobre mi cama. Sé que no es real, que ahora vivo en otro lugar, pero el recuerdo es tan fuerte que me hace sudar frío. Es como si esa presencia nunca me hubiera dejado. No sé si algún día voy a tener una respuesta clara. Tal vez fue un intruso, tal vez alguien de la zona que necesitaba esconderse, pero lo que sé con certeza es que durante años convivimos con alguien arriba de nuestras cabezas. Y esa idea me acompaña hasta hoy, como una sombra que nunca se va del todo. Si esta historia te estremeció, recordá que en susurros del mundo oscuro siempre hay más secretos y relatos que esperan ser descubiertos. Acompáñame cada semana en este viaje por lo desconocido, donde la realidad y el misterio se cruzan. Suscríbete, activa la campanita y sé parte de quienes se atreven a escuchar lo que otros prefieren callar.